Salimos de Puebla, un jueves en la madrugada, 5 amigos y yo. Éramos Clara, la más aventurera del grupo, Memo, que siempre cargaba su GoPro, Erika, que apenas aprendía a nadar, y Raúl, que había hecho buceo una sola vez en Cancún, Luis, que era nuestro conductor designado, y claramente yo. Llevábamos meses planeando este viaje para Puerto Escondido. Queríamos descansar, surfear y sobre todo bucear. Decían que en esa zona había unas cavernas submarinas poco exploradas, como pasadizos oscuros y con una vida exótica. El camino fue largo, como unas 10 horas. Paramos en Tehuacán a desayunar y luego seguimos por la carretera serpenteante de la sierra. Música, risas y la emoción de lo que nos esperaba. Llegamos ya de noche. Rentamos una cabaña cerca de la playa, lo suficientemente aislada para no tener vecinos, pero con acceso fácil al mar. Al día siguiente, fuimos directo a una tienda de renta de equipo de buceo. El dueño, un hombre mayor, con el rostro curtido por el sol, nos miró raro cuando le mencionamos las cavernas. Nos dijo que algunas estaban cerradas por seguridad, que las corrientes eran impredecibles y que incluso había reportes de buzos desaparecidos. Pero claro, a nosotros eso nos sonó como una historia para asustar turistas. Clara, siempre impulsiva, insistió y todos seguimos. El plan era sencillo: meternos temprano, explorar una de las cavernas más cercanas y regresar antes del atardecer. Nos lanzamos al agua desde una pequeña lancha que nos dejó cerca del lugar. Al principio, todo era hermoso: los corales, los bancos de peces, la luz filtrándose desde arriba con una cámara lenta. Bajamos más, guiándonos con las linternas submarinas. Raúl marcaba la ruta con un hilo de seguridad, pero conforme avanzábamos, la visibilidad comenzó a empeorar. El agua se volvía más turbia, espesa, como si estuviéramos entrando en algo que no quería que viéramos. Y entonces llegamos a la caverna. La entrada era como una boca oscura entre las rocas. Dentro, la luz de la linterna parecía tragada por la negrura. El silencio era abrumador, solo interrumpido por nuestras burbujas. A los pocos minutos de estar dentro, algo cambió. El agua se volvió más fría, mucho más fría. Erika fue la primera en asustarse. Señaló que en el fondo ella vio una sombra que se movía, pero cuando alumbramos no había nada, o eso pensamos. De pronto, el hilo de Raúl se tensó, luego se soltó. Lo siguiente que vimos fue una linterna girando en la oscuridad, sola. Lo que salió de las sombras no era un pez, era una cosa larga, casi translúcida, como una anguila gigante, pero con múltiples extremidades, finas como las patas de una araña. Tiene una cabeza desproporcionada, sin ojos visibles, pero con una especie de boca que se abría en 4, como una flor carnívora. Se movía con lentitud aterradora, como si flotara por su propia voluntad, sin importar las corrientes. Clara intentó alejarse, pero una de sus extremidades la envolvió por la pierna. Todo fue un caos. Burbujeo, gritos ahogados. Memo intentó soltarla, pero también fue arrastrada hacia la oscuridad. Luis nos jaló hacia atrás. Perdimos el hilo guía. Yo apenas podía ver por el miedo. Sentía que esa cosa se nos acercaba, que podía olernos, saborearnos. Erika y yo nadamos hacia donde creímos que estaba la salida. Atrás de nosotros, el sonido de algo deslizándose por las paredes rocosas. Luis nos alcanzó, pero no vimos a Raúl, ni a Clara, ni a Memo. No sé cómo salimos de verdad, no lo sé. Solo recuerdo ver una luz débil, un destello de luz, de las de la superficie, y nadar como si algo me arrastrara desde el alma. Cuando emergimos, la lancha ya nos buscaba. El guía nos vio las caras y no nos preguntó nada.
solo nos ayudó a subir y nos llevó de vuelta. El resto del viaje fue un silencio tenso. Regresamos a Puebla al día siguiente. Denunciamos la desaparición, pero dijeron que era común, que los buzos se pierden en zonas no permitidas, que tal vez fueran las corrientes. Pero nosotros sabemos lo que vimos. Desde ese día no he vuelto a meterme al mar, y cada vez que cierro los ojos veo esa cosa. Escucho el sonido de las extremidades deslizándose en la oscuridad. Dicen que el mar cubre el 70% del planeta, pero que aún no conocemos ni el 20% de las profundidades. Yo me pregunto, ¿qué más hay allá abajo, esperando a ser descubierto? O peor, esperando a que bajemos. Si esta historia te hizo pensar 2 veces antes de bucear, déjame un like, suscríbete para más relatos como este y compártelo con alguien que aún cree que el mar es solo sol y arena. Nos vemos en el próximo video, si es que no te atrapa esa cosa antes.